Bueno, la ponencia que sigue a continuación es la de Mirta Anzoátegui, de la Universidad Nacional de Moreno. Mirta es licenciada en Administración Pública por la Universidad Nacional General Sarmiento, doctorada en Ciencias Sociales por Flaxo. También en el equipo de Mirta está Cintia de Bernardi, que es licenciada en Administración por la UBA, y Juan González, que es estudiante de Prácticas Profesionales de la licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Moreno. El título de la ponencia es Gestión organizacional desde abajo, reflexiones teóricas desde una cooperativa canábica. ¿Pudiste? A ver. Perfecto. Espera que arranco desde el principio. Espera que no. Bien. ¿Se ve? ¿O lo agrando? Sí, mejor ponerlo en presentación y ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, Mirta, todo tuyo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos un equipo de investigación muy pequeño, que digamos la universidad no tiene todavía una impronta investigativa, está en eso, se está construyendo. Estamos conformando pequeños equipos, somos dos docentes y también tenemos alguna experiencia en investigación de la universidad, de materias vinculadas a la administración, ¿no? Las de primer año y bueno, yo estoy en una de organizaciones estatales. Y recibimos la colaboración de un estudiante, discúlpame, doctoranda, todavía estamos con la tesis, así que todavía no llegamos a eso. Y estamos con un estudiante, Juan González Pampín, que está haciendo su práctica preprofesional en investigación, está culminando este año la carrera, y bueno, nos está dando una mano con algunos de los temas que estamos trabajando acá. El tema, como les decía, es un estudio de caso de una organización una organización de la sociedad civil que tiene poquitos años. Lo que nosotros queremos presentarles, sobre todo, tiene que ver con una cooperativa de trabajo que se ocupa del tema del cannabis medicinal en la provincia de Buenos Aires, en un municipio llamado Ituzaingó, y que tiene la característica de estar asociada a múltiples organizaciones y que se interrelaciona con otras organizaciones de la sociedad civil, del mercado y también del Estado para desarrollar sus tareas. Nosotros proponemos una organización, una organización que es muy chiquita, muy reciente, no para buscar precisamente las buenas prácticas, sino para interpelar un poquito estos conceptos teóricos de la teoría de la organización y de la gestión que nos llevan a mirar organizaciones que han tenido buenas prácticas, que son exitosas y que en general están vistas desde arriba hacia abajo, ¿no? Y por eso mismo pensamos en una organización que sea pensada desde abajo, desde la construcción desde el activismo, ¿no? Sobre el cannabis en particular. Nosotros estamos trabajando desde un abordaje cualitativo, haciendo entrevistas en profundidad. Hasta ahora hemos hecho las entrevistas a todos los miembros de la organización, los que eran los miembros en ese momento, que eran hasta 15 integrantes. En el último año se incorporaron 10 más.
Trabajamos con análisis documental, con las leyes, con notas periodísticas y con, bueno, los convenios con los que trabajan estos actores en particular. Y participamos, como decimos, observación no participante, porque miramos un poquito desde afuera, ¿no? La cultura canábica. Y participamos de algunos eventos que ellos organizan y que fueron significativos para entender cómo se construye la gestión desde abajo, ¿no? Después, a partir de todo este material, lo que hicimos es, desde un trabajo inductivo, si se quiere, trabajar con un programa, con el software Atlas T, guiadas por nuestras preguntas de investigación, que no es esta precisamente. Esta pregunta lo que tiende es a mostrar un poquito las discusiones que estamos teniendo y que necesita ser un poquito más elaborado quizás, pero que es un puntapié inicial para empezar a pensar otros tipos de organizaciones distintas a, como decíamos, las exitosas o las de las buenas prácticas, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacíamos es que pueda aportar una cooperativa canábica, con lo que esto significa, a los estudios de la gestión organizacional, particularmente en contextos como el actual, como el argentino particularmente, donde las reglas de juego son inestables y las formas de coordinación dejan de ser tradicionales, ¿no? A ver. La historia bueno, no voy a hacerle una historia del cannabis, pero sí del sector del cannabis o de la industria del cannabis, pero sí la idea es pensarlo desde tiempos remotos, desde acá tenemos 15.000 años, 12.000 años, pero se habla de 15.000 años de la existencia de la planta y de investigaciones que se hicieron sobre todo en Estados Unidos, bueno, y en América y en Europa, al principios del siglo XX, ¿no? Y que por si se quiere, esta política punitiva de Estados Unidos y que se trasladó al mundo en digamos, el uso de esta planta fue, digamos, instalada en la lista de drogas peligrosas, ¿no? En los 70 aproximadamente, y hacia, si se quiere, principios del siglo XX, más o menos, es cuando dejar digamos, el cambio de políticas en Estados Unidos se traslada también al resto de los países. Es interesante revisar un poco la historia, ¿no? Acá hay un título de una nota de página 12 nos hacía buscar un poquito de dónde surge esto. Decía la industria que soñó Manuel Belgrano y que prohibió la dictadura, ¿no? Una industria que tiene que ver no solamente con el cannabis medicinal, que es el que está legislado en este momento y es el que nosotros estudiamos, sino también con el cáñamo, que tiene distintas propiedades que sirven para otro tipo de industrias, que a partir del cáñamo se produce una fibra para hacer desde telas a maderas y otros tantos, digamos, productos. Entonces, veíamos, esta foto un poco contrasta, hablábamos esta de la observación no participante, ¿no? Contrasta en un evento que se hace en la sociedad rural argentina y sobre el cannabis en particular la contrastamos con esta imagen, si se quiere, algo innovadora o en sus tiempos y revolucionarias de Manuel Belgrano, que pretendía instalar este tipo de medicina y de producto que no solamente tiene propiedades médicas, no, tiene propiedades
industriales, sino también propiedades psicoactivas, ¿no? Y acá nos basamos mucho en el análisis de las notas, de lo que se dice y cómo está evolucionando esto. Decíamos que es un tema bastante reciente en Argentina, que surge a partir de la implementación de leyes que llevan a que organizaciones de la sociedad civil se ocupen de la genética, desde la genética hasta la comercialización de la planta para usos medicinales, ¿no? Como cultivadores solidarios. En este pantallazo vemos un poquito algunas de las notas, ¿no? Por ejemplo, esta última de que Estados Unidos da un golpe al cannabis en Latinoamérica y se temen los efectos del creciente, del innovador y creciente mercado que empieza a circular en América Latina y en Argentina en particular. Después, algo fundamental que tiene que ver con el apoyo o la construcción de redes institucionales, de marcos normativos que contribuyan al desarrollo de una industria naciente, se ven afectadas ante la imposibilidad de la continuidad de la política pública, ¿no? Entonces acá vemos algunas protestas con respecto a esto, ¿no? Y cómo desde abajo, desde las organizaciones de la sociedad civil, se fueron consiguiendo algunas medidas desde la justicia para poder volver a regular, a que el Estado pueda regular una industria que necesita ser regulada por lo que significa, pero que a la vez necesita un apoyo para poder sostenerse, ¿no? Entonces vemos como ante el silencio del gobierno aparecen las distintas formas de resistencias, las discusiones sobre el uso de los términos, ¿no? Estamos en la construcción de un nuevo tema de agenda pública, si se quiere. Entonces, la construcción de los sentidos de las palabras es fundamental en esta cuestión. Las restricciones que se le suman, lo que decíamos en algún momento, el desconocimiento de ciertas políticas, impiden el desarrollo de un sector que se aparece como interesante, pero que todavía necesita ser acompañado, ¿no? De alguna manera. A ver. Ahí está. La organización del caso que estamos trabajando es una organización de la sociedad civil, todo orgánico, que produce fundamentalmente aceites, cremas y sustancias fitosanitarias más que medicinales. Y está compuesto por un grupo de voluntarios y de miembros de una cooperativa de trabajo, que la mayoría son técnicos, profesionales, biotecnólogos, biólogos. Es una cooperativa tecnológica y que en los últimos años y ante la inacción, si se quiere, del Estado o del Estado Nacional o la lentitud de su burocracia, fueron conformando redes que sostienen en aquellos espacios en donde encuentran una oportunidad, ¿no? En ese sentido, para discutir un poco los términos que rigen al conocimiento organizacional, les decía que trabajamos con algunos autores clásicos, como por ejemplo North, Oslak y O'Donnell, White en un trabajo más reciente, Etkin, hablo acá de los nacionales, ¿no? Etkin y Svartein, Morgan con sus imágenes organizacionales. Y un poco a modo de hallazgos o de primeros resultados, lo que veíamos en estas discusiones es que
este fenómeno, esta relación que establece la organización con su contexto, y está marcada precisamente por esta incertidumbre normativa y esta inacción del Estado, un poco emulando estos conceptos de Nord, de las reglas de juego, y de Oslak y O'Donnell de la política pública como acción y inacción, ¿no? Entonces encontramos que es interesante este caso en particular, porque estamos trabajando con un caso donde ese contexto está contenido por un Estado fragmentado, que es contradictorio, que es intermitente también, porque decía, no existe esa política pública que genera la estabilidad en las ideas y en la construcción por dentro de la organización, ¿no? Y con baja capacidad regulatoria real, porque a pesar de, decíamos, es digamos, un sector económico que ha sufrido muchos avatares y muchos estigmatismos, si se quiere. La capacidad regulatoria no cubre necesidades reales, y esa necesidad regulatoria precisamente se produce desde abajo, desde la gestión, desde autores como Ostrom, Etkin, Pachey Santos. Entendemos que la cooperativa, pero también las distintas organizaciones con las que interactúa, que a veces son de niveles subnacionales, ¿no? Porque se están ocupando de esto en las provincias. Ahí tenemos el caso de empresas, de empresas nacionales, ¿no? Como las que están en Jujuy o también, en San Juan o en La Rioja. Y cómo a partir de esta interacción, de esta construcción, se construyen criterios, estándares y reglas prácticas desde abajo, y se construye, la trazabilidad también, que es sumamente importante en una herramienta, en un producto de este tipo. Esto no se hace, como todos sabemos, digamos, esto no se hace cuando uno piensa en una organización de la sociedad civil, vemos que tiene algo particular, y que algunos autores hablan de la necesidad de emular esos valores, cooperativismo, solidaridad, y todas estas ideas y valores que plasman su gestión, ¿no? La identidad combina, en este caso, territorio con técnica y con afecto también, ¿no? Que es un tema que están empezando a estudiar aquellos que estudian gestión, ¿no? Acá, digamos, la cooperativa, en cierto modo, construye esa identidad por oposición a la empresa privada y a los modelos extractivos, no porque piensen o crean que no pueden participar del mercado, sino que algunas prácticas no son con las que conviven, ¿no? El cuarto punto que discutimos tiene que ver con la gobernanza en red, ¿no? Esta gobernanza policéntrica y construida a partir de redes interorganizacionales, distintos, un sector con múltiples actores sin un núcleo específico, ¿no? La cooperativa opera como una red policéntrica con hospitales, a los cuales los provee de material, con universidades que son las que crean la trazabilidad de los productos, que crean fórmulas, con municipios que son los encargados de, si se quiere, de comercializar o de a través siempre de su Secretaría de Salud, de otorgar a los beneficiarios en estos medicamentos en particular. En este entramado se confirma que la gobernanza de este tipo y la lógica de redes se oponen un poco a esta idea de organizaciones jerárquicas, ¿no? Que tienen
un centro único, centralizadas en su mayoría, y lo que se busca es construir esa gestión desde abajo. El otro concepto que trabajamos, y me falta poco, el otro concepto que trabajamos es el de hibridación organizacional. Ahí usamos a Wake y a Morgan, que nos hablan de la coexistencia de estas múltiples lógicas. Las cooperativas combinan lógicas técnicas, estatales, comunitarias y de mercado. Dice, en una cita dice, por ejemplo, cumplimos con lo técnico, pero también sostenemos lo comunitario. Esto expresa que hay un acoplamiento selectivo, va a decir Wake, va a decir Pache y Santos, que, digamos, estas lógicas van a actuar de acuerdo a las necesidades que cada organización efectivamente considere necesarias. Y como para finalizar esta lista de conceptos que fuimos trabajando, nos interesa esta idea de que el sostenimiento del trabajo no es solo técnico, sino es emocional, afectivo y político, y que pues se pueden alcanzar organizaciones eficientes, eficaces y económicas a partir de otras formas de gestionar, ¿no? Para ir terminando, algunas de las reflexiones que nos proponíamos para... Como les decía, lo que estamos haciendo es reflexionar. Estamos en un proceso de construcción de un marco conceptual que piensa en organizaciones no ideales, no perfectas. Y en este caso, esta organización no confirma la teoría organizacional, de algún modo la interpela, ¿no? Nos recuerda que la gestión no nace donde sobran recursos, sino donde precisamente hacen falta. Gestionar, ¿qué significa? Y que la institucionalidad no siempre baja desde arriba. Muchas veces es necesaria la autoconstrucción desde el territorio, fundamentalmente. Que las organizaciones no son máquinas de eficiencia, sino que son culturas vivas que se sostienen con afectos, con vínculos y con sentidos. Estamos hablando de organizaciones particulares que tienen una impronta cultural bastante significativa. Sin embargo, no podemos obviar que lo mismo ocurre en todo tipo organizacional, ¿no? Y que si la teoría organizacional no incorpora a estos actores pequeños, híbridos, precarios, comunitarios, entonces no está preparada para pensar el presente. Escuchaba una vez, Norberto Góngora decía, es muy extraño que la teoría de la organización no estudia las mafias o esas organizaciones que son, digamos, que funcionan, pero que no están regidas por un marco legal, si se quiere. Bueno, en este caso estamos hablando de organizaciones y actores más pequeños. Y la pregunta que nos deja en el caso, en esta jornada, como decíamos, no se trata de adaptar estas experiencias a las teorías, sino lo contrario. Está dispuesta la teoría organizacional a dejarse transformar por quienes están inventando nuevas formas de gestionar lo común. Bueno, son preguntas que nos hacemos, no tenemos respuestas todavía. Estamos en proceso de diálogo, de lectura, de construcción de saberes, si se quiere. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay una lista de los principales textos que estamos trabajando. Muchísimas gracias, Mirta. Muy bueno, muy completo.